¿Intervinieron a su EPS y no sabe si saltar a otro barco? ¿Tiene miedo de que su EPS sea la próxima? ¿No entiende de dónde viene la crisis ni por qué el alboroto? Mientras el Congreso enterraba su reforma a la salud, el gobierno Petro activó el Plan B para hacer cambios al sistema a punta de intervenir EPS. Detrás de la incertidumbre de hoy hay un sistema en crisis desde hace rato, unas EPS con líos de gestión y un gobierno que no está de acuerdo con la forma como las EPS operan y que buscaba acabar con el rol de intermediarias que tienen. En medio está la salud de millones de colombianos. El sector de la salud está en crisis y desde hace rato. 2000 años más tarde. Porque gastan más plata de la que le entra. La plata entra sobre todo de dos lados. Los aportes de la gente que tiene un trabajo formal y que mes a mes le da al sistema un porcentaje de lo que se gana y el presupuesto del Estado. El Estado centraliza todo en un fondo que se llama la Administradora de Recursos de Salud, la ADRES, y cada año define cuánta plata girarles a las entidades prestadores de salud, las EPS, que son las que se encargan de pagarles a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente. La plata que el Estado les pasa a las EPS por cada afiliado se llama Unidad de Pago por Capitación, la UPC, y es más o menos 1.4 millones de pesos para el régimen contributivo, que es el de la gente que aporta, y 1.2 millones de pesos para el régimen subsidiado, que es el de las personas que no tienen un trabajo formal para poder cotizar. El Estado hace el cálculo de ese pago con base en datos como la inflación, la plata que se gastaron las EPS el año anterior y cuánto podrían valer todos los procedimientos y medicamentos que están incluidos en el Plan Básico en Salud, que es la lista de lo que las EPS tienen que cubrirles a sus afiliados. Ahí las EPS y gremios mandan insumos, pero el Ministerio de Salud tiene la última palabra y define cuánto es el pago. Bueno, lo que pasó es que por la crisis económica de la pandemia, la UPC no subió lo suficiente entre 2020 y 2021 y cuando la amenaza del COVID bajó, la gente volvió masivamente al médico a hacerse procedimientos que había aplazado. Entre 2021 y 2022, las atenciones en el sector de salud subieron 15%, según ASEMI, el gremio de las EPS. Es decir, hubo 91 millones de servicios adicionales al año. Además, todo se puso más caro y eso no quedó calculado en la UPC. El sistema también está sobrecargado porque las EPS tienen que cubrir cada vez más procedimientos y medicamentos, en gran parte por tutelas y fallos de la Corte Constitucional que obligan a incluirlos en el Plan Básico de Salud. Hoy el 99% de los procedimientos se pagan vía UPC. El problema es que aunque el derecho a la salud es universal, la plata no alcanza. Y el pago por afiliado no ha subido en proporción a los procedimientos y medicamentos que se han sumado a la lista. Para rematar, en el sistema hay malas pagas por lado y lado. Aunque hay una disputa sobre cuánto debe cada quien, según la Contraloría, en febrero de este año las EPS les debían a clínicas y a hospitales 11 billones de pesos. Y según el gremio de las EPS, el Estado les debe a las EPS 5.6 billones. Y cuando la plata se demora en llegar, hay que sumarle los intereses. Esa crisis que se ha cultivado por años se aceleró con este gobierno que llegó determinado a acabar con el modelo de las EPS y que dice que las EPS se enriquecen con la plata de la salud de los colombianos, que no la administran bien y se la gastan en otras cosas. Según un informe reciente de la Contraloría, las EPS habrían desviado 9 billones de pesos que no usaron en salud. Aunque el gremio de las EPS dice que hay inconsistencias en esa investigación, una de las críticas más recurrentes a las EPS es que supuestamente se aprovechan de la llamada integración vertical, una figura que hoy es legal con algunas condiciones y que les permite tener sus propias clínicas, es decir, que pueden contratar con ellas mismas. El caso es que este año, con las EPS endeudadas hasta el cuello, el gobierno decidió subir el pago por afiliado 12%, mientras las EPS pedían entre 16 a 18%. Al mantener otra vez ese pago por debajo de lo que las EPS necesitan para no perder más plata, expertos en salud, gremios y las EPS prendieron las alarmas y aseguraron que la apuesta del gobierno era precipitar la crisis y asfixiarlas. Y así llegamos al actual capítulo de esta historia, las intervenciones. Como la salud es un derecho fundamental y un servicio público, el Estado a través de la Superintendencia de Salud entra a intervenir a una EPS cuando no cumple con las condiciones para operar, como tener una plata mínima para operar y tener reservas técnicas, es decir, un colchón de ahorro por afiliado. Hoy las EPS pagan los servicios de los más enfermos con la plata de los que no van al médico y son más sanos. A eso se le llama el sistema de aseguramiento.
Las reservas técnicas sirven, en el papel, para que si usted se enferma de algo grave, haya una plata guardada para atenderlo y garantizar su sostenibilidad financiera. El problema es que el sector salud lleva en rojo por varios años. Las EPS se han gastado esa plata invirtiendo en otras cosas, como pagar deudas a hospitales y proveedores. Una de las grandes críticas del gobierno Petro es que se estén gastando esa plata para operar. Además de la falta de plata y las deudas, el argumento de la superintendencia para tomar el control de Sanitas y la nueva EPS, las dos EPS más grandes del país, fue el nivel de quejas de los usuarios de esas dos EPS. Son las dos con más quejas en el país en los últimos 6 meses. En el caso de la nueva EPS, además, el presidente Petro dijo que encontraron una falsa contabilidad y que 6 billones de pesos que entregó el gobierno no se usaron para atender pacientes. La misma nueva EPS denunció que había corrupción y una presunta estafa dentro de la compañía. Todos los gobiernos, desde Pastrana hasta Petro, han intervenido EPS. Pero normalmente, antes de intervenir una EPS, el gobierno lanza un campanazo para que la entidad se avispe y pueda, por ejemplo, montar un plan especial para vigilar que mejore. Aunque no es ilegal intervenir de una, en los casos de Sanitas y la nueva EPS, el gobierno no lanzó el campanazo previo. Cuando el gobierno interviene una EPS, reemplaza a su presidente y a su junta directiva por un año por un ser llamado interventor. El gobierno lo escoge, pero se supone que debe ser independiente. Ya a esta persona le cae el chicharrón de resolver los líos de plata y las quejas de los usuarios. Petro ya anunció que en estos casos no solo habrá un interventor, sino una junta asesora con representantes de pacientes y de organizaciones a las que las EPS debe plata, como clínica, hospitales y proveedores. Si esos interventores logran arreglar los problemas, le devuelven la EPS a sus dueños. Si no, la EPS se acaba, o sea, se liquida. Según el gremio de las EPS, las intervenciones siempre terminan en liquidación. Desde que existen, se han liquidado 42 EPS. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No es claro quién será el chapulín colorado en este caso, porque hay muchas dudas sobre la capacidad de los interventores para solucionar los problemas de plata y de servicio de las EPS. Con Sanitas, la nueva EPS y la última intervención de EPS SOS, ya son 7 que suman casi 26 millones de afiliados, prácticamente la mitad de la población del país. Según expertos, la incertidumbre de la intervención sí puede llevar a que algunos proveedores frenen entregas de medicamentos, ya que se suspendan algunos servicios por un momento, pero las EPS deben prestar todos sus servicios mientras están intervenidas y no debería implicar ningún cambio para el paciente. Entonces, aunque usted puede pedir el cambio de EPS, no necesariamente es la solución, sobre todo porque solo 5 EPS cumplen con las condiciones para operar en el país, pero no es tan claro que puedan recibir ríos de gente y atenderla bien. Si usted está en una EPS que el gobierno decide liquidar, usted puede decidir a qué EPS se pasa, pero solo si no ha salido la resolución de liquidación. Si ya salió, el gobierno automáticamente lo manda a la EPS que quiera, aunque si a usted no le gusta, se puede cambiar a los 3 meses. Los más de 300.000 afiliados de Copsos, la EPS que Petro ya liquidó, se repartieron entre la nueva EPS, Salud Total y Pijao Salud. Y entonces, ¿qué tienen que ver las intervenciones con la reforma a la salud? Con su reforma, Petro quería que el modelo se tratara más de prevenir que de curar, pero también quería eliminar a las EPS para quitarles poder a los privados y que el Estado fuera el que manejara la plata de la salud. Pero con o sin reforma de Petro, las EPS estaban en una crisis tan grave que el gobierno no necesita el Congreso para controlarlas o sacarlas del juego. Eso es un dominó, haciendo esperar. Esa premonición que el gobierno ayudó a cumplir pagándoles menos de lo que pedían para sobrevivir es el plan B que el gobierno ya está poniendo en marcha. Y ahí la nueva EPS es una pieza clave. La idea es convertir a esa empresa mitad pública y mitad privada, que se volvió la EPS más grande de Colombia y que es la única con cobertura en prácticamente todo el país, en una gran EPS pública que absorba a todos los afiliados de las EPS que liquide. Para lograrlo, Petro empezó a mover desde hace meses sus fichas y logró cambiar a su junta directiva y poner de presidente a un hombre de su confianza que también fue su secretario de salud en la alcaldía de Bogotá, Aldo Cadena. También sacó un decreto para facilitar que esa EPS absorba a los afiliados de las que la superintendencia vaya interviniendo y liquidando, y otro para que el gobierno pueda girarles directamente plata a las clínicas y hospitales, sin tener que pasar por las EPS como intermediarias. Ahora, con la intervención, sacó del juego a los privados de la junta directiva y pasó a controlarla totalmente a través del interventor.
aunque sigue siendo mitad más uno del Estado y la otra mitad de privados. En medio del lío de las intervenciones, la EPS Compensar, con 2.3 millones de afiliados, se entregó voluntariamente y le pidió al gobierno que los liquide sin necesidad de intervención. Con eso pueden manejar personalmente cómo se acababa su empresa sin quedar en manos de un interventor externo. Pero el presidente Petro ya dijo que van a ver cómo la salvan para que no se cierre, mientras se supone que va a operar de forma común y corriente. La gran duda con todo esto es cómo el gobierno va a sacar de la crisis a las EPS que ahora controla con la misma plata y si será capaz de garantizar la salud de casi la mitad de los colombianos que ahora dependen de él. De hecho, el ministro de Salud ya dijo que van a revisar el cálculo de la plata por afiliado. Si la suben, sanarán un poco más la crisis.